Entonces, dentro de los conceptos que vamos a estar manejando durante el curso, para ir definiendo, cuando mencionemos estos vocablos, vamos a manejar el concepto de estructura. Entonces, en estructura, vamos a tener que definirlo como algo que simplemente sirve como apoyo, ¿sí? No es, no es para movimiento. El problema, que es lo que vamos a ver más adelante, es que vean cómo tienen esta forma. Al final están formados por eslabones y articulaciones. Y nosotros queremos saber si es estructura o es una máquina o es un mecanismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que primeramente hacer este análisis. Entonces, de entrada, cuando yo menciono que es una estructura es porque estoy pensando que es algo estático. O sea, su función no es movimiento, o sea, no es lo que veíamos acá. No es transformar movimiento, ¿sí? Ni transformar fuerza, simplemente es de soportar, como son los puentes, como vemos acá, ¿no? Entonces, un puente nada más su función es que soporte fuerzas, ¿no? Se puede deformar, ¿sí? Como vieron en estática, ¿no? Hay deformaciones, pero su función no es dar movimiento, transformar movimiento ni fuerzas, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado y es lo que vamos a también a diferenciar cuando hagamos este estudio. Por ejemplo, un caso típico que ustedes ven también, aparte de los puentes, como ejemplo, o sea, las estructuras, ¿no? Estructuras, pues son las torres de luz, torres de teléfono, ¿sí? Que imagino que también a lo mejor analizaron por ahí cuando vieron estática. Un poco, bueno, algo así, ¿no? Las torres estas que se usan, ¿no? Y son conexiones, o sea, son eslabones con articulaciones, pero no están diseñadas para moverse, pueden deformar, como decíamos, soportan cargas, ¿no? ¿Sí? Pero son solamente para eso, para soporte. No hay movimiento, o sea, no hay algo que haga una función del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es estático, ¿sí? Y nosotros estamos interesados en algo dinámico, que es lo que nos va a competir en mecanismo, ¿no? Entonces, es importante hacer esa diferencia para que no tengamos ese error, ¿no? Entonces, esa estructura. La otra definición que vamos a manejar, definiciones, es máquina. Entonces, máquina vamos a considerar como que tiene más de un mecanismo funcionando. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la lavadora tenga 2 o 3 mecanismos. El mecanismo que hace que haga el secado, o el mecanismo que hace el lavado, ¿no? O el mecanismo que puede ser otro mecanismo que esté dentro, que haga, no sé, una transformación por ahí entre lo que son las poleas, ¿no? Entonces, puede tener varios mecanismos. Entonces, cuando hablamos de algo que tenga varios mecanismos, estamos hablando de una máquina, ¿no? Por ejemplo, un carro tiene varios mecanismos, entonces es una máquina. Una máquina CNC tiene varios mecanismos, ¿no? El mecanismo que hace que gire la torreta de las portaherramientas, el mecanismo que hace mover la bancada, etcétera, ¿no? Y ya mecanismo, y es en sí el dispositivo específico, que tiene una función, que es lo que estábamos viendo anteriormente, que transforma movimiento y puede transformar potencia, fuerza, par, torsión, ¿no? Y siempre va a haber un movimiento, muy importante, esa es la gran diferencia, siempre va a haber un movimiento relativo, ¿sí? Como los ejemplos que vimos anteriormente. Y a lo mejor lo que puede confundirse luego a veces con robot, ¿no? La palabra robot. Entonces, aquí la gran diferencia entre un mecanismo y un sistema robótico es que el robot está hecho de varios mecanismos, o sea, es una máquina, pero que tiene varias formas de ser multifuncional. Entonces, un mecanismo por sí solo solamente está enfocado generalmente a una aplicación especial. Es muy difícil que un mecanismo pueda tener varias aplicaciones. Entonces, generalmente se hace un mecanismo especial para una aplicación, un requerimiento especial, que puede tener una similitud con otro mecanismo, pero que el tamaño, la forma, su tipo de movimiento hace que sea específico para un proceso, a diferencia de un robot que su efector final, su mano, ¿no? Por ejemplo, aquí un robot, esta mano, puedes tú adaptarle un desarmador, le puedes agregar una máquina para soldar, puedes agregarle otra herramienta para esmerilar, uno para tomar
medidas, ¿sí? Entonces, lo hace multifuncional, que es diferente acá un mecanismo. Entonces, nada, para que tengamos esos conceptos diferentes. Ahora, dentro de estos estudios que ya vamos a ver, pues vamos a encontrar dos elementos muy importantes. Entonces, en un mecanismo, se tienen dos componentes importantes. O sea, pensando en la parte física, ¿sí? Entonces, lo que son llamados eslabones y articulaciones. Entonces, dentro de los eslabones, pues puede haber varios tipos. Ahorita vamos a asumir que todos son rígidos, pero pueden ser flexibles, ¿sí? Obviamente eso requiere otro estudio. Ahorita en el curso, pues vamos a enfocarnos a elementos rígidos. Elementos que asumimos que la deformación es mínima, de tal manera que no afecte su tamaño. Y articulaciones también son las que permiten el movimiento entre estos uno o más eslabones, ¿no? Entonces, estos dos son los que realmente nos vamos a enfocar en este primer análisis del estudio de estos mecanismos. Entonces, ¿falta alguien más que entre? No. Están todos adentro, ¿no? Ahí está entrando ahorita. Están todos. Ahora, los participantes, estamos 28. Bueno, entonces, cuando hacemos este estudio, este primer estudio, generalmente se conoce como el análisis morfológico. Análisis morfológico. Es el primero que se hace siempre. Y esto incluye, primeramente, que podamos, como decíamos, desnudar al mecanismo, llevarlo a su forma más primitiva, que son eslabones y articulaciones. Es como, por ejemplo, si hacemos una comparación biológica con nosotros, es como si quitáramos músculos, quitáramos piel, quitáramos nervios, y solamente dejáramos lo que son los huesos y las articulaciones. Y nosotros agarramos un esqueleto y lo empezamos a mover, ¿no? Y entonces nos daríamos cuenta cómo se mueve. Ya los músculos son los que dan energía, la fuerza, todas las demás, venas, nervios, ¿no? Son los que ya dirigen esa acción eléctrica. Bueno, eso no nos interesa ahorita. Ahorita lo que nos interesa es nada más la parte más básica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si me dan un mecanismo cualquiera, me lo pueden dar de dos formas. Me lo pueden dar con todo ya, o sea, el mecanismo ya en sí, completo, con el motor, el actuador, cables, etcétera. Yo tengo que ser capaz de enfocarme solamente a lo que me interesa en primer este estudio, que son de identificar cuáles son los eslabones y dónde están las articulaciones, ¿no? Entonces, es parte de lo que vamos a estar haciendo. Y entonces, en la parte de eslabones, vamos a tener varios tipos. Entonces, esta tabla muestra más o menos esta clasificación. Entonces, vamos a tener el eslabón tipo binario. Un eslabón binario que lo podemos encontrar así físicamente, como una placa. Puede ser una placa, imagínense, de una forma rara, ¿sí? Con sus dos puntos de conexión. Es muy importante, binario, ¿por qué? Porque tiene dos puntos posibles de conexión, ¿sí? Es un elemento rígido. Pero a nosotros no nos interesa ahorita mucho la forma, ¿sí? Ahorita, como les digo, lo importante es nada más saber cómo es el esqueleto. Y entonces esto lo podemos resumir a algo más sencillo. Simplemente una línea que une esos dos puntos de conexión. Algo así. Entonces pasamos a una forma simplificada de representación de este eslabón binario, porque tiene dos nodos,
Entonces vamos a poner por acá. Nodo 1 y el nodo 2, y por eso se llama así binario. Hay dos posibles puntos de conexión, ¿sí? Y este es el punto que los une, o sea, la parte rígida. Obviamente, vean cómo hacemos esta diferencia, ¿no? O sea, este binario pudo haber sido algo todavía más caprichoso, ¿no? Hay formas medias raras, pero si hay nada más dos nodos de punto de conexión, al final esto yo lo puedo resumir a algo sencillo, ¿no? Como decíamos, algo así. Y de eso se trata, o sea, no enfocarnos mucho a la forma ahorita, pero sí a la existencia y los puntos de conexión, ¿sí? Entonces, muchas de las veces así lo vamos a manejar. Aquí no lo incluyo, pero también está un eslabón que se conoce como el eslabón fijo. Entonces, para que también lo tengan contemplado, que siempre va a existir. Puede haber más de uno fijo. Bueno, representado porque al final cuenta como uno, aunque haya muchos. Entonces, el eslabón fijo, o tierra también llamado así, o carcasa, o cubierta, tiene muchos nombres, ¿no? Pero vamos a mencionarlo así. Entonces, su forma de representarlo va a ser así. Entonces, la más común es esta. Voy a usar este asurado, y donde esté esta línea, si está conectada aquí a la Tierra, todo esto forma un eslabón fijo, con un nodo posible de conexión. Este es un nodo. ¿Sí? Se puede representar así, o también se puede representar solamente como si fuera una orejita. Algo así. ¿Sí? Entonces aquí viene y se conecta otro eslabón, un binario, por ejemplo, viene de aquí, y este es un nodo de conexión. Entonces, estos dos son fijos. Por ejemplo, también se puede representar algo así. ¿Sí? Entonces, este es un eslabón fijo también. O también como una guía fija. Arriba y abajo. Entonces, aquí puede moverse otro eslabón con respecto a la Tierra. O simplemente una línea y así. Y arriba puede venir otro eslabón acá que se mueve. Entonces, sí tiene varias representaciones. Con que yo ponga este achurado, yo estoy dando a entender que este es el eslabón fijo. Y como digo, puede haber muchos en un mismo mecanismo, pero al final cuenta como uno solo. Entonces, por lo menos tiene que haber un punto, pero puede existir varios en todo el mecanismo. ¿Okay? Es el fijo. Y luego, pues de ahí tenemos el ternario. Ya, entonces tenemos ternario de 3 eslabones, tres nodos. Puede tener una forma caprichosa, pero al final, si tenemos 3 nodos de conexiones, esta puede ser una placa. Con su forma ya física, centro de masa, ¿no? Pero como les digo, esto no nos interesa, hoy queremos encontrar una forma más simplificada de representarlo. Claro. Y generalmente pues buscamos formas así. Puede ser simplemente un triángulo. Pero lo importante del triángulo, aquí la gran diferencia, es que tenemos que decirle que es un solo elemento. Y ese elemento se puede hacer de dos maneras. La más sencilla es que achuremos todo esto aquí. Si lo achuramos, damos a entender que este es solamente una placa. Este es un solo elemento. O sea, es un eslabón, pero con 3 nodos posibles de conexión. Se puede decir así, una forma sería así. Otra forma más sencilla podría ser el mismo triángulo con sus nodos, 3 nodos. Y simplemente aquí achuramos en las esquinas, como punto de soldadura, ¿no? Diciendo que esto es todo un elemento. ¿Sí? Otra forma podría ser así. Y aquí hacemos esta conexión. Entonces, esto sigue siendo un solo eslabón con 3 nodos. Otra forma podría ser que estuvieran los 3 nodos en una sola línea. Algo así. Entonces, acá yo marcaría como achurado o rellenado. Para decir que aquí está
unido todo, ¿sí? Sigue siendo un ternario. 3 nodos, 3 puntos de conexión, que son los circulitos. A veces los circulitos los ponen así, vacíos, o los rellenan también. Entonces también hay que tener ahí cuidado cuando se ve esa nomenclatura. Yo voy a tratar de usar esta así. Círculos simplemente, no relleno, ¿no? ¿Qué otra cosa? Creo que sí, esas son las formas más comunes. Obviamente, pues de ahí viene el cuaternario. Entonces, en el cuaternario, estamos pensando entonces de 4 nodos, o posibles puntos de conexión que puede tener este eslabón. Y entonces, hacemos 4 nodos, y para decir que es un solo eslabón, porque esto estaría mal si yo dijera que esto es un cuaternario, ¿sí? O sea, es muy diferente. Ahorita vamos a ponerlo acá para hacer la diferencia. O sea, ya el achurado me dice entonces, ahora sí, pues es una sola placa con 4 puntos de conexión. Pero que esto es muy diferente a algo así. Algo así. Sí, es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí, en vez de ser un eslabón cuaternario, aquí son 1, 2, 3, 4 eslabones binarios ya conectados, ¿sí? Esto piénselo como si fuera, o sea, esto llegó de esto. O sea, tenía aquí un eslabón, tenía otro eslabón acá, tenía otro eslabón acá, y tenía otro eslabón acá. Y ya luego los junté, o sea, los conecté, y llega a esto. Pero es muy diferente a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hagan estos gráficos y se identifique. Entonces, para que esto sea igual que esto, ya sea que lo haga así, o, como decimos otra forma, podría ser que yo achure aquí las esquinas, ¿no? Y entonces ahora sí, esto sí es igual, equivalente a este, ¿sí? También podría hacerlo así, los 4 nodos. Pero si lo dejo así no ayuda mucho, entonces tengo que agregar acá que está conectado todo junto, ¿sí? O puede ser también vamos a verlo casi una sola línea. Y aquí le agrego que está aquí unido, este nodo, ¿sí? Entonces este también es correcto, un eslabón cuaternario. Ok, entonces son los más comunes eslabones que vamos a tener. Ya no hay de 5 nodos, 6, es muy raro. Pero ya sabemos que seguiría esa misma metodología, ¿sí? Misma simbología que estamos usando. Entonces vamos a correr esto por acá. Entonces, eso es cuanto a los eslabones. Ahora, tienen nombres especiales, ¿sí? Estos eslabones, luego cuando ya depende de su funcionamiento, o dónde están ubicados, nombres especiales, ¿no? Y esto de acuerdo al funcionamiento. Se le ha asignado nombres especiales. ¿A qué hace? Entonces, si el eslabón, lo fijo, y este de acá es el eslabón con su nodo acá. Si este eslabón gira, o se le permite girar los 360 grados, este eslabón, es un binario, aquí, se le conoce como manivela. Si no tiene ese movimiento de 360 grados libre, entonces no se le llama así manivela. Simplemente un eslabón, ¿no? Oscilatorio. Que generalmente ya luego se le conoce luego con otros nombres. Entonces ahorita vamos a manejar así como manivela, el que gira 360 grados, ya cuando está en movimiento. Luego tenemos otro eslabón llamado balancín, que solamente tiene un rango de movimiento. Entonces cuando este eslabón
por una u otra razón, cuando conecta con otros, solamente gira un rango. ¿Sí? Llega aquí y acá. O sea, no gira los 360 grados. O sea, hay un rango aquí nada más. Rango angular. Entonces se conoce como balancing. Biela se le conoce salida. ¿Sí? Generalmente esto se le conoce mucho en sistemas de 4 elementos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Biela o acoplador le llaman así. Así que tenemos 1, 2, 3 eslabones y la tierra, acá, ¿no? Entonces, entre la entrada, realmente esta es la entrada, aquí está el movimiento de entrada, y el movimiento de salida, está este eslabón. Y este es el que se conoce como acoplador, o biela también, ¿no? Entre estos dos. O también puede ser en otro mecanismo, por ejemplo, que de ahí viene el nombre de biela, ¿no? Que es el tipo manivela, biela, correder. Entonces, tenemos acá la entrada, y esta sería nuestra salida, que es ahora una velocidad de salida lineal. Entonces tenemos una entrada rotacional, aquí hay una transformación de salida lineal, y el que está entre este eslabón y este bloque, que es otro eslabón, está este de acá, y ese es el conocido como biela. A este se le conoce así como manivela, porque este gira 360, biela y la corredera. Que dijimos, el fijo, que ya vimos, ¿no? Todos aquellos como aquí vemos, ¿no? Este es el fijo, esta orejita, esta es una guía fija, ¿sí? Veíamos otra forma que era así también, es un eslabón fijo, o también veíamos de esta forma, es el fijo, o también se puede hacer así. Entonces todos son fijos. Obviamente estos pueden existir, como aquí vemos, dos, pero al final es uno solo, porque es la misma tierra, al final, la misma referencia. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar al otro componente, que es el que permite el movimiento al final relativo entre dos eslabones, que son las articulaciones. Articulación. Es el otro componente importante que necesitamos identificar. Y de estos, pues vamos a tener, también se le llama así, junta, unión. Y vamos a tener muchos tipos. Muchas de estas articulaciones que ustedes pueden encontrar en el mercado, mecánicas, tienen pues su origen biológico, ¿no? Copiando mucho de las partes biológicas y llevadas, ¿no? En forma artificial a estas construcciones. Al final pues son elementos mecánicos, ¿no? Pero que su función principal es permitir un movimiento relativo entre uno o más eslabones. Y el tipo de movimiento, ¿sí? Es lo que lo define, el movimiento que permite, ¿sí? Permitido es lo que define a esta articulación y tiene nombres especiales en base a ese tipo de movimiento que da. Entonces, de todas estas que pueden encontrar, puede haber de revolución, planar, cilíndrica, prismática, esférica, de tornillo, puede haber de junta universal, puede haber de telescópicas, hay una gran variedad de articulaciones que existen. Realmente las que nos van a interesar a nosotros durante el curso es esta de revolución y esta prismática. Y obviamente también esta de tornillo que también tiene su equivalente a la prismática. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces vamos a enfocarnos a esas dos básicamente, por el tipo de movimiento. Entonces por el tipo de movimiento permitido vamos a tener dos tipos de movimiento generales que vamos a enfocarnos a que si permite rotación o si permite traslación.
Pues si permite rotación, se le conoce como de revolución. Punta, articulación o unión de revolución, y vamos a marcarla así con una letra R. Y si permite traslación, vamos a llamarla prismática. Y vamos a usar la letra P para también como una información todavía extra, ¿no?, de diferenciar estas dos. Y cada una pues va a tener su representación gráfica también diferente, ¿sí? Entonces, hablando de las de revolución, su forma gráfica va a variar mucho. Hay muchos libros manejan diferentes notaciones gráficas. Entonces voy a tratar de poner las que más se utilizan para que cuando las veamos pues las podamos identificar, ¿no? Aún así, muchos de ellos agregan la letra R para todavía especificar muy bien, ¿no?, a qué se están refiriendo. Entonces la más típica es esta, un círculo. Círculo entre dos eslabones, ¿ven?, entre este y este. ¿Se acuerdan que los eslabones pues venían así como nodos, ¿no?, igual marcados como círculos? Entonces, entre dos eslabones, por ejemplo, binarios, cuando se juntan, entonces si queda un círculo, como de esta manera, estamos hablando de una articulación de revolución, ¿sí? Entonces, esta es la articulación, que todavía, les digo, a veces agregan la letra R, o a veces te dibujan algo así, un ángulo, para todavía ser específico, ¿no?, que es movimiento angular relativo entre este eslabón que está acá. Este es un eslabón 1, y este es el eslabón 2, ¿ok? Esa es una forma. La otra forma esa es la más sencilla. Otras son así, dobles círculos concéntricos, ¿sí? Es lo mismo también. Otra forma, todavía siendo un poquito más gráfico, sería algo así, como una guía circular. Sí. Entonces aquí tenemos los dos eslabones y la articulación, ¿no?, como tipo rodilla, ¿no? Pero es angular nada más, es un solo ángulo, no es esférico, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Todos están en el plano, porque es lo que estamos manejando. No me enfoco ahorita a estas espaciales porque no lo vamos a ver en el curso, esto ya se ve en robótica. Durante el curso, como estamos en el plano, solamente vamos a manejar de dos tipos, o es de revolución o es prismática, o permite rotación pura o permite traslación pura. Son las dos que vamos a estar utilizando nada más. Entonces esa es para la de revolución, y luego tenemos la prismática. Para la prismática, su forma gráfica, también igual tenemos muchas formas de hacerlo, pero al final acuérdense es traslación. Traslación, movimiento. Cuando veamos traslación, relativo entre un elemento y otro, estamos pensando en prismática. Entonces, la forma más común que tenemos podría ser así, de un eslabón, como un prisma, ¿sí?, algo así. Entonces, este está moviéndose. Si quieren, hasta lo pueden, luego a veces lo pintan así, como un pistoncito. Este sería el eslabón, uno de los eslabones en un extremo. Eslabón 1. Este es el eslabón 2. Y este de media, vamos a poner la letra P, sería la prismática, que permite solamente, hay quienes todavía dibujan así, para especificar todavía que es solamente movimiento de traslación relativo entre uno y otro. También pues se puede dibujar de otra forma, más sencilla. ¿Sí? Entonces acá tenemos este eslabón 1 y eslabón 2, y ya esta de acá es la que permite la traslación.
igual una distancia, ¿no? Vamos a poner la distancia de aquí y la letra P, ¿no? Otra forma también, podríamos tenerlo de simplemente corredera. Fíjense. Hay varias formas de la corredera, entonces aquí vamos a especificarlo como corredera. Entonces, como ustedes lo ven, por ejemplo, en sus ventanas, ¿no? Las ventanas de sus casas, o las puertas corredizas, ¿no? Entonces, la puerta corre sobre un riel, ¿no? Que puede estar dentro o fuera, ¿no? De una ranura. Entonces, de esas dos formas también igual la podemos dibujar. La forma más sencilla sería así. Por ejemplo, muestro aquí una guía, que es la base, la parte fija, pero que sirve como guía de un elemento. Voy a dibujarlo así como un cuadrado. Este es un eslabón, este es el eslabón tierra, pero que sirve como guía. Entonces, muchas de las veces para simplificar no se pone el otro que viene acá arriba, ¿no? Que restringe el movimiento. A veces esto se agrega de más, pero es suficiente solamente con que montemos. Ahorita nos estamos enfocando a la fuerza de gravedad, ¿sí? Con esto es suficiente. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces aquí tenemos que entender que este objeto, este es un eslabón, y la Tierra, arriba y abajo es otro eslabón. Entonces es el eslabón fijo, pero que sirve como guía. Entonces este se puede mover así, por una traslación. Y aquí entre esta unión y esta, entre la Tierra y este objeto, está la prismática. Entonces no se dibuja como tal, pero se sobreentiende, ¿no? Que hay un deslizamiento. Aquí igual, lo mismo. Tenemos aquí la articulación P entre este eslabón. Ese es el que se mueve, pero la Tierra sirve como guía. Y a su vez aquí, bueno, como soporte para que permita este deslizamiento. Ese sería así como guía, y otro como riel también se puede hacer. Entonces, como riel, tenemos que pensar, por ejemplo, como el... ¿cuál podría ser? Como el teleférico, ¿no? Entonces, como un cable, ¿no? Y en el cable, pues va montado aquí un sistema, ¿no? Que se cuelga. Entonces, yo lo pongo así. Te voy a borrar esto. ¿Sí, no? Así. Entonces, este es un eslabón, o sea, este. Y se conoce como collarín. Y este que está aquí es la Tierra, pero que sirve como un riel, como guía. O sea, si esto lo vemos en 3 dimensiones, lo veríamos así. Este sería el collarín. Por aquí estaría saliendo el riel. Tenemos que estar fijo en un extremo. ¿Sí, no? Entonces, como aquí tiene el barreno, puede deslizarse. Entonces se desliza. Obviamente lo vemos aquí nada más de vista frontal, para simplificar la... Pero pues, por eso se le agrega luego a veces estas D, para decirle que esto se mueve así, sobre este riel, y a veces se le agrega la letra P también. Es igual aquí, ¿no? Este se desliza, este es el collarín. Este es el collarín. Y este es el riel, pero que sirve como guía, parte de la articulación, pero está fija, ¿no? Y bueno, aquí se le agrega la letra P también, ¿no? Para explicar que aquí entre estas, el riel y el collarín internamente, pues, se desliza, ¿no? Forma línea.
Obviamente, pues ya mecánicamente esto puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser metal con metal, se le agrega aceite, se le agrega grasa, ¿no? Como ocurre con las puertas, ¿no? O se le pueden poner adentro bolas, ¿no? Que hacen todavía más fácil su movimiento, sin fricción, como los rodamientos, ¿no? Pero aquí en este caso son movimientos lineales. Entonces aquí internamente se agregan esferas, ¿no? Totalmente. Son esferas que están alrededor que hacen que esto se deslice más suavemente. Pero esos ya son detalles. Realmente lo que nos interesa es cómo es el movimiento general entre uno y otro, ¿sí? Y eso es lo que queremos enfocarnos. ¿Ok? Y bueno, y la de tornillo, que la de tornillo, al final, piensen como si fuera algo así. Ya tenemos un tornillo. Sí, listo. Y que tiene acá su rosca, ¿no? Acá tiene su rosca. Okay. Y obviamente acá tiene sus soportes. Con rodamientos o chumaceras, ¿no? Como ustedes quieren. Y esto está rotando. Y aquí montamos una tuerca. Entonces internamente igual la tuerca tiene el mismo tipo de rosca. Y entonces cuando gira el tornillo, ¿sí? Y aquí le ponemos unas guías, la tuerca. Entonces forza que esta tuerca, de acuerdo al sentido de giro, avance de forma lineal, hacia atrás o hacia adelante. Entonces esto al final se transforma, aunque tenemos dos movimientos, porque gira aquí y avanza, pensamos que puede ser de 2 grados de libertad, pero no es así. ¿Por qué? Porque la rosca tiene un paso y el avance está en función de ese giro y de este paso. Entonces, por eso estos dos movimientos que tenemos acá, el angular y el D, están relacionados, o sea, no son independientes. Entonces, el giro me va a definir la distancia. Entonces, al final es una articulación prismática. Lo que yo veo moverse es la tuerca. Y esto pues es utilizado mucho en las máquinas herramientas, ¿no? Que hace que se mueva la bancada de forma precisa. Realmente este tipo de rosca que se usa, pues es una rosca especial. No hay diferentes tipos de rosca, que es el rosca para sujeción y la rosca para potencia. Entonces la que nosotros estamos usando aquí, la que estoy pensando, es una rosca de potencia, no de sujeción. O sea, no es cualquier rosca, ¿sí? No es una rosca milimétrica ni unificada, nada de eso, ¿no? Entonces aquí la rosca de potencia generalmente es una rosca del tipo trapezoidal, ¿sí? Rosca Acme, ¿sí? También está la Whirlpool. Entonces hay varios tipos, pero es para transmisión de potencia, no para sujeción. Porque queremos que transmita de forma fácil y también se quede ahí, ¿sí? La tuerca. A veces vienen con bolas, ¿sí? Ya sea en el tornillo o en la tuerca, vienen acá con bolas. También igual para facilitar su transmisión. Entonces, pero al final, ya son detalles estos mecánicos, pero al final lo que nos interesa ahorita, pues les digo que vamos a reducir todos esos problemas a fijarnos en cómo es el movimiento final. Entonces, o hay traslación o hay rotación, y eso al final es lo que me interesa cuando yo haga este primer análisis de la morfología de mi mecanismo para determinar si realmente se va a mover o no se va a mover. Y bueno, también igual existen nombres especiales. Entonces decíamos que la ACME. Nombres que a veces tenemos de estas articulaciones vienen también igual por su aplicación, cómo se conecta. Entonces, un nombre que es comúnmente llamarlo es la implícita, una articulación implícita, una junta implícita, una unión implícita. Entonces, en forma general, una unión, vamos a pensar en una unión tipo de revolución, realmente sirve para unir dos eslabones, ¿no? Como vemos acá. Entonces, este es el eslabón 1. Este es el eslabón 2.
Entonces, esta articulación de revolución, ¿verdad?, va a unir dos, pero no necesariamente es así. Esa es la forma más común y lleva su nombre como articulación. Pero cuando ya esta articulación está pensada para unir más de dos, ¿sí?, como aquí vemos. Entonces acá tenemos un eslabón, 2, 3, 4 eslabones, ¿no? Entonces ya esta se cambia a un nombre, porque sí es importante identificarla de ese tipo, porque al rato nos va a servir para hacer el conteo correcto, y se conoce como implícita. ¿Sí? Entonces cuando unen a más dos, algo típico, o sea, esto de acá, que sea algo así, es una articulación normal, ¿no? Tenemos un eslabón aquí, un eslabón acá y otro eslabón acá, ¿no? Dos. Pero ya si son más de dos, como vemos acá, ya se conoce como implícita. También tenemos la redundante, que son casos especiales. Entonces puede ser que, por ejemplo, tengamos un mecanismo, aquí la redundante, puede ser que tengamos un mecanismo que tiene un movimiento ya determinado, ¿sí?, pero que se me ocurre agregar otra articulación y que cuando yo conecte esta articulación con su eslabón respectivos, yo no afecto el movimiento que tiene originalmente, sin que haya estado esta. Entonces, cuando eso ocurre, esta junta se le conoce como redundante. O sea, está de más, pero no afecta el movimiento. Me preguntaron, ¿y para qué le agrego entonces? Está de más. Porque en muchos casos, por ejemplo, efectos de las cargas que tengan que soportar pueden deformar el eslabón y a lo mejor se busca agregar estas redundantes como apoyo para darle más soporte, pero sin afectar el movimiento dinámico que tenía originalmente el mecanismo. Y bueno, una denominación muy importante que ya luego vamos a usar también para el cálculo de los grados de libertad es este: par inferior y par superior. Eso lo vamos a clasificar así. Entonces, articulación de par inferior y de par superior. Las son las que vamos a usar. Esa denominación. ¿A qué se refiere una y otra? La inferior, como su nombre lo dice, es aquella que solamente tiene un grado de libertad. Solamente permite un movimiento. Lo quieren ver así. Solamente un movimiento se permite entre dos eslabones o más. ¿Cuáles son los movimientos que permite? O permite, como los que vimos, o permite rotación pura, o permite traslación. ¿Sí? Y tenemos las de superior, que aquí caen las de, decíamos, la de revolución y la prismática, ¿no? Entonces la que acabamos de ver arriba. Y la superior, que pueden tener 2 grados de libertad. Aquí vamos a tener varios ejemplos también, pero generalmente van a tener los dos. Aquí es o, ¿no? O esta, pero aquí son generalmente los dos. Entonces se tiene rotación más traslación. ¿Sí? O sea, los dos al mismo tiempo ocurriendo en el plano. Entonces cuando ocurren los dos al mismo tiempo, se le conoce entonces como de 2 grados de libertad o par superior. Y es importante definirlas, clasificarlas, porque sí afectan a la hora del cálculo, que ahorita vamos a ver para el grado de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veríamos? Un ejemplo de par superior
sería, por ejemplo, una transmisión de engranes. Entonces, vamos a poner dibujar un engrane. ¿Qué otra cosa? Okay. Entonces, aquí, en esta parte, voy a ampliarlo, veríamos algo así, con los dientes de los engranes. Aquí engarzando uno. Y así, ¿no? Entonces, en esta parte, en el toque que está aquí, cuando ya veamos engranes, unidad de engranes, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una línea que le llaman línea de acción. Y que el punto no se mantiene fijo, no está en una sola posición, sino que este punto se va moviendo a lo largo de esta línea. Cuando van engarzando estos dientes y cuando van desengarzando. Y otra vez se vuelve a repetir. Se engrana otro diente y así va, ¿no? Pero este punto se mueve en esta línea. ¿Sí? Entonces, engranaje que existe, por eso es conocido de par superior. Entonces, siempre que veamos un engrane, si en nuestro mecanismo sale dos engranes, es el engrane 1, este es el engrane 2, ¿sí? Aquí. Esto se conoce como par superior o 2 grados de libertad. Superior. ¿Eh? Par superior. Entonces, el engrane es un ejemplo. Entonces, de entrada, si vemos que en nuestro mecanismo hay un engranes, una transmisión de engrane, ya vamos a clasificarla como par superior. Ahora, otro tipo que puede ocurrir es cuando tenemos deslizamientos, cuando hay rotación y traslación al mismo tiempo. Vamos a suponer que aquí yo tengo una rueda, ¿sí?, corriendo sobre esta guía, sobre la Tierra. Entonces, si no hay deslizamiento, lo que rote esta rueda, exactamente está definida con su distancia. O sea, el ángulo y la distancia que recorre está completamente relacionada. O sea, hay una formulación que se puede encontrar. O sea, los dos son dependientes. Entonces, si no hay deslizamiento. O sea, lo que yo giro aquí está definido a través de este ángulo, la distancia que voy a recorrer. O sea, son dependientes. Entonces, cuando ocurre eso, entonces estamos hablando de un grado de libertad. O sea, un solo movimiento, ya sea el R o la distancia. Cualquiera de las dos. Pero puede haber casos que esto no sea cierto. Que ahora, cuando yo gire la rueda, o este elemento, puede ser que patine. O sea, que aquí patine, o lo que le llaman deslizamiento. Entonces aquí no hay deslizamiento, aquí no patina. Entonces aquí solamente es de un grado de libertad, ¿no? Pero aquí sí, si patina, quiere decir que el ángulo θ es independiente de lo que avance acá, ¿sí? Entonces θ y D son independientes, ¿sí? No necesariamente que aquí lo que gire va a avanzar, sino que puede ser que gire, pero no avance. A eso me refiero cuando patina. Entonces ya no hay una relación, como veíamos acá, ¿no? Que es función de la circunferencia, ¿no? Entonces el ángulo, cuando vale 0, pues no hay distancia, pero cuando empieza a girar, el ángulo θ, este es lo que va avanzando acá, ¿no?, que es el perímetro. Entonces hay una relación acá, acá no. Y entonces, por eso es que si me lo ponen así, ¿sabes que si hay deslizamiento? Sí hay deslizamiento. Entonces yo tengo que asumir que entonces estamos hablando de un par superior. O en otras palabras, una articulación de 2 grados de libertad. ¿Cuáles son? Θ y D, ¿no? Pero bueno, tienen que decir, ¿no? Y es muy importante este análisis que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver lo que son grados de libertad. Entonces, cuando vamos a ver grados de libertad, que es el tema importante después de todo este análisis, es el cálculo
para no estar escribiendo, ¿no? Grados de libertad, voy a usar nomás GDL, grados de libertad, pues tiene que ver con toda esta información que tengo. Tiene que ver con el número de eslabones y también tiene que ver con el tipo de articulación que estoy usando. Por eso es que en este análisis inicial que estamos haciendo tenemos que ver esos dos aspectos, ¿no? Y vamos a usar la siguiente formulación. La formulación es la formulación de Gruber. Y bueno, le ponen ahí otro nombre, porque son las personas que lo inventaron al mismo tiempo y los dos le dan el crédito, ¿no? Kurzweil y Gruber. Entonces, con que yo mencione Kurzweil o Kurzweil, pues se refiere a la misma formulación. Y es esta fórmula que viene acá. Entonces, lo que va a hacer es restar, es una resta, si lo ven así, ¿no? Una resta de un valor que se obtiene acá, esta primera parte de la ecuación, se refiere al máximo número de grados de libertad que puede tener el sistema, es el máximo. Y le vamos a restar lo que viene acá, las restricciones. O sea, cada articulación que nosotros agregamos al sistema hace que le quitemos grados de libertad al sistema que tenía originalmente si no estuvieran esas articulaciones. Entonces, realmente es una formulación pues muy sencilla en ese sentido porque simplemente con conocer, por ejemplo, L, que es el número de eslabones que tienen con el fijo, y conocer el tipo de articulación, J1, si son de par inferior o si son de par superior, ¿sí? Decíamos, ¿te acuerdan? Par inferior es de 1 grado de libertad, par superior de 2 grados de libertad. Yo con esto puedo calcular o estimar o aproximar el número de grados de libertad. Y ese número de grados de libertad lo vamos a llamar así con la letra N. Muchos libros usan diferentes letras, ¿no? Yo voy a usar N, pero al final se calcula de esta manera, ¿sí? Entonces, en este caso, L es el número de eslabones que tenemos en el sistema, incluyendo la Tierra, que al final luego se la restan, ¿no? Por eso es L menos 1, porque la Tierra no se mueve. Pero bueno, así lo estipularon en esta ecuación. Por 3, 3 se refiere a que es el valor de lambda que tenemos en el plano. Como veíamos acá arriba, es este lambda. Entonces 3 para el plano. En su caso vamos a trabajar todo en el plano, por eso es 3. Ya no usan lambda y usan directamente el número 3. Pero son los 3 movimientos que podemos tener en el plano, que es traslación en X, traslación en el eje Y rotación en Z. Así esto ustedes lo ven. En el plano verían algo así. Vamos a dibujar el plano. X, Y y Z saliendo acá del pizarrón. Entonces un objeto en el plano, está acá, se puede trasladar sobre el eje X, sobre el eje Y, pero también puede rotar sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces son los 3 máximos, si no tuviera nada del objeto moviéndose. Pero cuando agregamos una articulación, le quitamos grados de libertad, que es esta diferencia que está acá. ¿De qué tipo es? Pues si es J1 le vas a quitar 2 grados de libertad. Perdón, 1 grado de libertad, por eso multiplica por 2 nada más. Y si es J2 y tiene 2 grados de libertad, le quitas 1. ¿Bien? Entonces, por eso es importante este análisis que vamos haciendo para poder estimar estos grados de libertad. ¿Sí? Y ya de aquí en adelante nos vamos a enfocar mucho a esta formulación, ¿no? Entonces, para que la tengan aquí y la tengan presente, acuérdense L, número de eslabones, incluyendo la Tierra, aunque aquí luego se le reste. J1, par inferior son articulaciones, o son de revolución o son prismáticas, son las que tienen un grado de libertad. Y J2 son pares superiores, como veíamos acá, ¿no? Que pueden ser engranes o sistemas así, rotatorios que pueden patinar, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer muchos ejercicios de aquí en adelante enfocados a resolver, utilizar esta formulación para calcular estos grados de libertad. Hay una extensión de esta fórmula para sistemas en el espacio. Aquí está mal, aquí cambien en sus notas luego. Pero en el espacio aquí es el número 6. ¿Sí?
6. Pero no la vamos a usar porque vamos a enfocarnos al puro plano. Y puede, al final, cuando obtengamos este valor, o sea, ya después de usar QSBAS, vamos a tener 3 posibilidades de n. ¿Sí? Que n sea igual con 0, que n sea mayor que 0, o que n sea menor que 0. Todos son valores enteros, ¿sí? O sea, n al final es un número entero, ¿sí? Un número entero, ¿sí? Y puede ser un entero negativo, positivo o 0, ¿sí? Al final, esto simplemente nos da la pauta para decir, pues si n es 0, no hay grados de libertad. O sea, es una parte de la estática, ¿sí? Una estructura. En otras palabras. Si n es mayor que 0, entonces estamos pensando en un valor positivo, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces ya estamos hablando de un mecanismo. O sea, estamos hablando de dinámica. Hay movimiento. Y si es menor que 0, estamos igual en estática, pero es una estática todavía más conocida dentro de algo sobre estructura, algo me llaman sobre restringida, un sistema sobre restringido, ¿no? Pero es al final estática, sobre restringido, ¿ok? Entonces, realmente, ¿cuál nos interesa a nosotros? Este es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? Queremos trabajar acá. Y más aún, que n sea igual con 1, ¿sí? Es lo que nos interesa. Y es lo que vamos a estar trabajando, o sea, en el plano y con un grado de libertad, ¿sí? Un grado de libertad, ¿ok? Eso es lo que nos está interesando. Al final, ese grado de libertad nos va a decir, como decíamos esto, que es un mecanismo, y la otra nos va a decir, pues si es un grado de libertad, requiere solamente una variable. Conocer una variable de todo tu sistema para definir cualquier posición, velocidad o aceleración del sistema. O, si lo quieres ver de otra manera, necesitas solamente un actuador para activar el mecanismo, ¿sí? Y por eso es importante este análisis, ¿no? Entonces estábamos viendo en la clase anterior cálculo de grados de libertad. Nos habíamos quedado en esta diapositiva 24 de sus notas. Y según me acuerdo, creo que habíamos resuelto ya este problema teóricamente, ¿no? Entonces era un mecanismo veíamos aquí, de 4 barras. Entonces vamos a ponerle inciso A, inciso B, e inciso C. Ok. Y estábamos entonces trabajando con el inciso A, con estos ejemplos. Y teníamos entonces un mecanismo de 4 barras. Y que, bueno, habíamos obtenido que era de un grado de libertad, ¿no? Con la formulación que estamos usando, que es la formulación de Kurzweil-Gruber, que pues requiere que tengamos este análisis decíamos, n es igual a lambda por L menos 1 menos 2J1 menos J2, basados en mecanismos planos. O sea, todo esto es una formulación basada en mecanismos planos, en el cual pues se requiere pues simplemente enfocarnos a movimiento en el plano, donde lambda, bueno, aquí era 3, ya es directamente 3, por eso usamos 3 acá, para este tipo de mecanismo, ¿no? Entonces acá es 3 directamente, ¿sí? Sí lo tenemos, ¿no? Donde L es el número de eslabones que tenemos incluyendo la Tierra. J1, articulaciones de 1 grado de libertad, y J2, articulaciones de 2 grados de libertad, decíamos, ¿no? Y que, pues, usando esta formulación, teníamos una primera aproximación para obtener si n,
Sobre todo que estamos buscando que n sea mayor que 0, ¿sí? Para que podamos decir que es un mecanismo, o que tiene movimiento relativo entre sus componentes. Y lo que queremos evitar, bueno, no entraría en este estudio todo lo que es menor o igual que 0, que es una estructura, algo de la estática, ¿no? Entonces, en este caso, habíamos contado aquí 1, la Tierra, 2, este eslabón, 3, este eslabón ternario, aunque este nodo no está conectado, pero bueno, podemos pensar en un ternario, futuro ternario, llegar a conectar aquí, pero realmente ahorita como funciona es un binario, ¿no? 3, 4, ¿no? Él es 4. Las articulaciones que tenemos acá son 1, 2, 3 y 4. Todas son de revolución. Todas son R, R, R y R. Entonces J1 es 4. No hay de 2 grados de libertad. Y por lo tanto, cuando aplicamos esta formulación, nos quedaba así: 3 por 4 menos 1, menos 2 por 4, menos 0. O sea, aquí nos quedaba 9 menos 8 y nos quedaba un grado de libertad. ¿Ok? Entonces vamos a verificarlo, vamos a validar este resultado que ahorita obtuvimos. Lo ideal pues sería hacer un prototipo y probarlo, ¿okay? Pero vamos a usar el software que decíamos, que vamos a usarlo durante todo el curso, que es el software de Working Model, y que nos ayude en cierto momento a validar estos resultados, ¿no? Entonces vamos abriendo, vayan abriendo su software de Working Model, para que vayamos haciendo una primera prueba, lo vayamos conociendo. Y a ver, okay, entonces hay que abrirlo. Yo acá lo tengo, Working Model. Aquí está. Y vamos a empezar a conocerlo, ¿no? La idea ahorita, como lo vamos a hacer, pues es probar, ¿no? Si esto que dice Kurzweil y Gruber, pues es cierto, ¿no? Que tenemos un mecanismo con un grado de libertad a través de una forma virtual que vamos a usar confiando en el software, ¿eh? También no es que sea infalible, pero vamos a darle cierta credibilidad, al menos en esta primera etapa, y como les digo, lo ideal sería construirlo, ¿no? Entonces, vamos a conocerlo primeramente. Entonces, su software de Working Model consta de lo siguiente. Tenemos acá menús, ¿sí? Todos estos menús que vienen acá. Tenemos acá iconos, y también de este lado. Y por acá tenemos las coordenadas en las cuales se venía ahorita mi cursor. Y también acá cómo veníamos la pantalla, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Ahorita pues no tenemos una buena referencia, pero sí nos va a ayudar a la hora de estar generando estos elementos virtuales, estos modelos virtuales. Entonces, el primer paso, para que lo tengan así, bueno, va a quedar grabado de todas maneras. El primer paso que yo recomiendo, como les digo, yo les voy a decir una forma, ya si alguien quiere brincarse algunos pasos o encuentra otra forma, pues adelante, ¿no? Entonces, la primera forma que se recomienda al usar el software es primero que demos de alta lo que es el Workspace. Entonces nos vamos a View, Workspace, le damos clic ahí, y ya ahí en Workspace, ¿sí?, les va a salir esta caja de diálogo. Esta caja de diálogo hay que darle aquí donde dice Rulers, o sea, las reglas, las mallas, y que nos muestre el origen. ¿Okay? Algo así. ¿Se tiene que ver? Entonces le damos a esto palomita todo, ¿no? Le damos Close. Y aquí ya tenemos, si se ven, se me acerco aquí con el cursor, empiezo a poner aquí ceros, ¿sí? 0, 0, ¿no? Ya me acerco acá, ahorita está en una medida de metros ahorita, cada división lo mete en metros.
Aquí 2 metros y así 3 y así. ¿Ves la división que da por default? Ahora, después de esto, lo ideal sería ahora, una vez que ya dimos esto, es... podemos de una vez ver las unidades, ¿sí? ¿Qué dimensiones vamos a manejar? Entonces vamos a, por default, maneja el sistema internacional y ángulos en radianes, ¿no? Con 3 dígitos de precisión, es lo que nos dice esta caja de diálogo. Vamos a hacerlo personalizado. Entonces voy a irme aquí donde dice Custom para hacerlo personalizado, ¿ok? Entonces en Custom me voy a donde dice Distance y voy a hacerlo todo en centímetros. Lo demás lo voy a dejar igual y voy a cambiar también aquí las rotaciones para que sean en grados, degrees, que es más común usarlo. Pero en cualquier momento yo puedo estar cambiando, ¿no? Voy a dejar igual 3 dígitos de precisión. Los demás ahorita no nos afecta. Entonces, centímetros y grados. Le damos aquí, ok. Entonces, ahorita ya el metro que teníamos acá ya lo está cambiando a 100 centímetros por cada metro. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a volver a hacer eso? Lo que pasa es que se trabó un poquito el video y ya no vi en dónde fue donde le puso. Ajá. Entonces fuimos acá a Word. Perdón, en View. Y fuimos a Workspace. ¿Okay? Y ya en Workspace le di palomita a todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí, hasta ahí sí, profe. Luego nos vamos otra vez a View. Luego Numbers and Units. Y ya en Numbers and Units, acá aparecía la opción SI radianes. Entonces vamos a cambiarle y le voy a poner Custom. Entonces en Custom, que sea personalizado y cambié distancia para que manejemos en centímetros y en rotación manejamos en grados, degrees. Y vamos a dejar el mismo 3 de dígitos de precisión, o sea, los decimales que tiene cuando haga los cálculos numéricos, son los decimales, ¿no? Decimos OK. Y ahorita tenemos así, divisiones así, ¿no? De 100 centímetros. Entonces, mucho. Si no vamos a hacer muchos dibujos grandes, o sea, hay que pensar también así en el tamaño. Entonces, no nos conviene mucho que sea muy grande. Entonces, vamos a cambiar el tamaño de la ventana. Entonces, el tamaño de la ventana lo vamos a cambiar aquí. Otra vez en View. Y donde dice View Size. Es el tamaño de la vista, ¿no? Entonces, le damos clic. Y miren, acá donde dice ancho de la ventana, dice 1405. O sea, está muy grande, es un metro 400 centímetros, ¿no? O sea, mucho. Entonces vamos a ponerle, vamos a ponerle 200 centímetros, ¿ok? Entonces, para que la ventana se reduzca, ¿sí? Vean, ya ahorita ya lo dividió de 10. Estas valen, ¿qué? De 10, 20, 30 centímetros, ¿sí? Entonces está más o menos, está bien. Como les digo, nada más para que no estemos usando demasiada pantalla y los objetos salgan muy pequeños, ¿no? El acercamiento de lo que estemos haciendo. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora lo que se sugiere hacer es... sí, algo muy importante. Se puede hacer antes o después, pero pues de una vez, para que ya tengamos esos pasos siempre. Entonces nos vamos a Word, y en Word le vamos a cambiar lo que es donde dice Preference. Entonces en Preference vamos a cambiar, le sale esta cajita, ¿no? Entonces en esta cajita, lo único que vamos a cambiar es esto, donde dice Collision Options, opciones de colisión. Entonces por default dice objetos colisionan por default, o sea, se asume que todos van a colisionar, o sea, que todos son sólidos y que van a chocar entre sí. Aquí como el dibujo que vamos a hacer es en el plano, no tenemos en 3D, entonces piensa que el área es como que el área del objeto que vamos a manejar es su volumen y por lo tanto
no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Pero nosotros sabemos que en realidad pues, se pueden encimar si los vamos colocando uno sobre otro, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar esta opción. O sea, los objetos colisionan a objetos que no colisionen. Le damos a aceptar para cambiar esta opción, ¿no? O sea, que objetos no colisionen. O sea, asumimos que en la vista que vamos a ver ahorita en el plano, se pueden encimar, pero que físicamente nosotros sabemos que va a haber una distancia, ¿no? O sea, hay un plano que se va elevando, va subiendo, o sea, se van colocando así, una atrás de otra, y entonces en la vista se pueden mover así, uno sobre otro, pero es por eso, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta nada más, ¿no? Por eso vamos a ver esta opción, ¿ok? Y creo que es todo, ¿no? Bueno, si quieren vamos a ponerle aquí salvar, file, salvar como, y guárdalo como cualquiera, yo voy a ponerle ejemplo clase 1. ¿No? Ejemplo clase 1. Voy a guardar. Que ya para tenerlo guardado. Vean aquí el formato con lo guarda, ¿no? Es WM2D. Así es Working Model 2D, ¿no? Es así como todos los archivos de Working Model los va a estar salvando. Obviamente nada más corren bajo esta plataforma, ¿no? De Working Model. Ok. Entonces ya tenemos estos son todos los preparativos. Casi siempre lo vamos a estar haciendo. Esos pasos. Acuérdense o vean el video luego más adelante. Es View, en View, Workspace, luego Numbers and Units y View Size, ¿no? Son los 3 pasos que tenemos que hacer aquí. Luego en Word nos vamos a Preference y hacemos el cambio también. Entonces son esos pasos iniciales para preparar nuestra área de trabajo y que nos ayude a iniciar nuestro modelo. Una vez que ya tenemos los preparativos, vamos a hacer nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ¿no? Que nos pide este ejemplo, de acá, ¿ok? No nos da dimensiones, nosotros vamos a darle, ¿no? Para probar. Pues voy a suponer que el primer eslabón va a medir 25 centímetros, ¿sí? O sea, este mide 25. De acá. Déjenme mejor. Este 25. Vamos a pasar aquí a la pizarra. Este 25, todo en centímetros, ¿sí? O centímetros, ¿ok? 25. Vamos a pensar que, bueno, el triángulo ahorita lo vamos a ver. Luego el otro mide 35. ¿Ok? Entonces, de acá es un poco más largo y que mide 35 centímetros. Y luego vamos a ubicar, vamos a ubicarlo aquí en el origen, que esté en el origen, y que ahorita lo vamos a ubicar a otra distancia, a 70 y a 30. ¿Sí? O sea, así, 70 y a 30. Por darle unas dimensiones. Realmente para el modelo pues necesitamos dar dimensiones. Y ahorita este triángulo, ahorita lo vamos a generar. Vamos a verlo cómo lo generamos. Al menos esta distancia, no, mejor lo generamos luego. Sí. Realmente el triángulo no es necesario dibujarlo, ¿eh? Lo vamos a hacer de las dos formas. Pero para que tenga la misma semejanza pero si se dan cuenta el triángulo no está de más, ¿no? Porque no se conecta nada más. O sea, pudo haber sido un binario nada más directo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Entonces, ¿qué se recomienda? Vamos a empezar con los eslaboncitos. Y vamos a poner que los eslaboncitos son tipo rectangular, que es la forma más sencilla. Y de acá. Entonces vamos a jalar aquí, si se dan cuenta de este lado, está una barra de elementos de figura. Entonces tenemos un círculo, ahí si nos acercamos, vean cómo luego aparece ahí el nombrecito, no se me aparece, no sé por qué, pero bueno, ahí aparece. Este es polígono, ahí abajo dice rectángulo, acá abajo, ¿no? Dice rectángulo, es que
polígono curvo, este es cuadrado, círculo. Entonces ahorita vamos a iniciar con un rectángulo. Entonces le damos ahí clic para seleccionarlo. Me voy acá y donde sea voy a hacer una esquina y otra esquina. ¿Sí? Y voy a requerir dos. Que ya hice uno y voy a hacer otro. No importa ahorita el tamaño. Ahorita no se preocupen. No, se lo voy a borrar. Selecciono. Este lo borro. Dos nada más ahorita. Y luego selecciono uno de ellos. ¿Sí? Y le voy a decir que acá abajo, si se dan cuenta, aparece, ¿no? Unos datos. Me dice la H, que es esta. 5 centímetros de altura. Y aparece también la W. W que es 62.5. 0 grados, ¿no? Donde entonces, perdón, ya. Entonces, vamos a cambiar eso, ¿sí? Entonces vamos a dejar que la H como que también nos convendría tener. A ver, para que no se vea así tan grande. Vamos a dejarla de 3. Entonces vamos a cambiarla aquí. Entonces selecciono el objeto, ¿no? Es este. Está seleccionado, vean. Y me voy a donde dice H, selecciono y le pongo 3. Le doy Enter. Ya cambió la altura a 3. Y luego, quiero que mida de largo. Aquí le pone el W de ancho, 25. Entonces igual, ya está seleccionado. Me voy a la otra opción de W. Y en vez de 62.5 le voy a poner, que ahí me sale así. Yo creo que quede en 25, ¿no? Entonces, así debe quedar. Seleccionado, 3 y 25. ¿Okay? Y estando así, yo lo puedo arrastrar y acercarlo aquí al origen, porque es lo que yo quiero hacer, esta parte. Este va a representar este eslabón de acá. Y te lo voy a acercar así. Luego el otro, yo quiero que sea, lo voy a poner acá abajito, que mida 35. Igual lo voy a dejar de 3 de altura. Entonces lo seleccionamos, le cambio H, 3, y W le pongo, decíamos, 35. Y ya me hace los cambios. Se lo verifico, selecciono, 3.35, el otro, 3.25. ¿No? Entonces ya tengo esos dos primeros eslabones. Ahora vamos a ver el otro eslabón, que es el triangular, y vamos a ver cómo obtenerlo. Como digo, se puede hacer varias formas. Vamos a hacerlo con coordenadas. Entonces, vamos a jalar esta opción que dice polígono, aquí. Y voy a dibujar, ¿sí? Le doy clic acá, lo cierro, ¿no? O sea, marco las esquinas. Si sigo marcando muchas esquinas, pues voy a hacer otro tipo de polígono, ¿no? Entonces, selecciono polígono, acuérdense, una esquina, otra esquina, clic, otra esquina y cierro. Lo más cercano, así, ¿no? Si sigo dando, le digo esquinas, me hace todos los polígonos que yo quiera, ¿no? De todas las formas, lo cierro, ¿no? Pero ahorita nada más quiero 3, como este de acá. Este de acá. ¿Okay? De cualquier tamaño ahorita. Ahorita no se preocupen, ahorita lo vamos a ir corrigiendo. Más o menos así, que lo tengan así, no importa, ahorita así, le sale de otra manera. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle clic aquí y vamos a ver, bueno, más adelante mejor. Ahorita mejor vamos a colocar este que está aquí. Como les digo, hay muchas formas de hacer los modelos virtuales. Yo le estoy diciendo una forma.
Ya con la práctica que van agarrando y los ejercicios que vayan haciendo, ¿sí? Yo les sugiero, obviamente van a encontrar a lo mejor atajos, una forma diferente de hacerlo. Lo importante es que midan, ¿no? Como decía yo, lo que estamos proponiendo, ¿no? Ahorita, como nada más queremos verificar si es un mecanismo, si se mueve, queremos hacerlo lo más aproximado posible el tamaño, ¿okay? Con estas medidas que estamos proponiendo. Entonces vamos a establecer el pivote, la primera articulación. Ahorita son puros eslabones y vamos a acercar para que quede aquí, en el 0, 0. Entonces, miren, hay varias formas de hacerlo. Voy a mostrar una primero, que no me gusta, y ahorita les digo la otra. Entonces, yo lo que hago es, puede ser así, ¿no? Que yo me acerque y lo ponga aquí, ¿no? Y no le atine, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, una forma sería que yo lo moviera para que este punto quedara en el origen. Entonces, lo selecciono y me dice que estas coordenadas, 21.25 y 10, es donde se encuentra, pero no esta esquina, sino es donde está el centroide de esta pieza, ¿sí? Entonces yo, para que quede exactamente en 0, 0, esta esquina, esta de aquí en el mero centro, aquí, entonces requiero que Y sea 0. Luego en Y 0, ahí está. Y también requiero que, ahora X, como esta mide, decíamos, ¿cuánto medía? 25. Entonces requerimos que sea esta distancia en X, la mitad. O sea, 25 entre 2. Y ahora sí ya lo tenemos en el mero centro. Esa es una forma de moverlo. Y ya entonces yo lo que haga, una vez que lo moví aquí, que ya está en el origen, el extremo, le agregaría esta opción que dice Pin Join. Vean cómo ahí se activa el mensajito, Pin Join. No este de acá, porque es diferente, este es Point. Por eso es diferente. Ahorita vamos a probar con este. Entonces yo le tocaría Pin Join, y me acercaría, y donde aparece la crucecita, vean que coincide con el origen y el extremo del eslabón, le doy clic. Ahí. Y entonces lo que he hecho ahorita es poner una articulación. ¿Sí? Que ahorita ya, si le doy run, esto empieza a girar como eslaboncito, ¿no? Como un péndulo, ¿no? ¿Okay? Esto ya rota. Esa es una forma, ¿no? Voy a regresarlo aquí a 0 grados. ¿Sí? Yo digo, pues requiere muchos pasos. Esa es una forma de hacerlo. Voy a regresarlo como estaba antes, entonces le voy a picar a al pivote, y le voy a decir que lo borre, suprime, o delete, y lo voy a mover a donde estaba, ¿no? Sí, ¿no? Aquí le vamos a cambiar a... Sí. ¿Dónde estaba? Sí, ¿no? ¿Dónde estaba antes? Otra forma de hacerlo más rápido, yo les recomiendo, es lo siguiente, ¿no? Vamos ahora a usar un point element. Entonces, son un point element, me acerco y le doy aquí a donde quiero que esté el pivote. Y me voy otra vez a point element y le voy a dar donde va a estar conectado con el eslabón. Vean ahí la crucecita como se aparece. ¿Sí? Entonces tengo dos elementos, dos point elements aquí, elementos de punto, ¿no? Ahora el siguiente paso es seleccionar uno, pongo Shift de mi teclado, selecciono el otro, vean cómo los dos se ponen negritos, y cuando selecciono dos, se activa el Join. ¿Vean? No estaba activado. A ver otra vez. Entonces estaban así, Point Elements, selecciono uno, Shift, selecciono otro y vean cómo se activa. Join. Join es unir. Entonces, aparte que los une, los convierte en una articulación de revolución. Entonces, le voy a dar aquí, clic, y vean cómo ya los une. Y ya se vuelven otra vez una articulación de revolución. Entonces, yo considero que esta es la más fácil, más rápida y más precisa, ¿no? Pero como ustedes gusten hacerlo. Entonces, lo importante es que quede bien, ¿no? No aquí, no aquí, no aquí, sino exactamente en la periferia para que cuente los 25.
lo que mide el eslabón. Entonces, ya que queda listo ahora voy a conectar este triángulo con el extremo de que es lo que quedamos viendo acá, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo. Entonces, voy a usar lo mismo con point element, para no atinar y que quede bien la unión y con la articulación correspondiente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, otra vez, point element, me acerco acá, ahí aparece la crucecita, le doy clic acá, point element otra vez, me acerco a esta esquina del triángulo, ¿okay? Y tengo dos elementos juntos. Y hago la misma estrategia, selecciono uno, vean cómo se puso negro, le pongo Shift para decirle que sigo seleccionando, lo mantengo oprimido Shift y selecciono el otro. Y se activa esta de Join. Le doy Join y vean cómo ya los junta automáticamente. Entonces ahorita que esta se empiece, le doy Run acá, vean cómo ya los toma como un ensamble, ¿no? Stop, Reset. Es buena idea, por ejemplo, yo les recomiendo cuando vayan haciendo sus modelos virtuales, que los vayan probando. Si está haciendo lo que ustedes están modelando, ¿no? Entonces aquí lo que modelé es un pin join aquí, o sea, una articulación de revolución y otra acá, y supongo entonces que se va a ver como un doble péndulo, ¿no? Y eso es lo que está pasando cuando lo corro. ¿Okay? Entonces hasta ahí voy bien. Ahora vamos a ver las medidas del triángulo, ahora sí que ya está conectado acá, para que entonces ahora sí lo podamos dar de alta, más o menos parecido a esto, ¿no? Entonces lo voy a seleccionar y me voy a donde dice, bueno, antes de eso vamos a salvar, no vaya a ser. Yo les recomiendo mucho que estén salvando, para que así no se les pierda su trabajo, ¿no? No salva automáticamente, ¿eh? Entonces sí tienen que estarlo salvando ustedes, para que así lo tengan actualizado, sus dibujos. Entonces selecciono triángulo, ¿no? Y luego me voy a Windows, y en Windows me voy a donde dice Geometry, geometría, ¿no? Y les va a salir esta cajita. ¿Okay? Entonces en la cajita acá la pueden extender. Vean. Entonces dice propiedades geométricas, ¿no? Les dice su forma. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice shape curve. Shape. Aquí en vez de, muéstrame en coordenadas de la forma, no en coordenadas de mundo, porque aquí me tomaría las medidas a partir de del sistema coordenado acá, sino a partir de esta medida del centroide que yo tengo, para que lo tengamos uniformes todos. Entonces cámbienla aquí, en vez de que estaba de mundo, que sea de coordenadas de la forma. Y vean acá abajo la tablita, aparece una tablita. Entonces si yo selecciono una primera tablita, vean, se activa esta primera esquina. Si selecciono esta de acá, se activa esta esquina. Luego esta de acá. Entonces va mostrándome las coordenadas con respecto al centro, aquí, cuáles serían esas coordenadas de triángulo. Entonces vamos a ponerle aquí, en la primera le vamos a poner -4, y en Y le vamos a poner 22. Vamos a darla mejor en coordenadas. La coordenada ahí sería -15. Si no va a ser otra cosa. A ver si es -15. Y el de Y sería 22. A ver si es así. No. ¿Cuál sería? No, -12. 15, a ver si es esta. -12. Sí, así es. Pero depende, es que depende de qué valor están agarrando. Por ejemplo, a mí, la primera se refiere a esta esquina de acá. A dejar ver si es esa. Y creo que sí. Luego, déjame ver, es esta. Luego se activa la de acá arriba. Entonces, esa de allá arriba es -4. Y 22. ¿Sí? Para mí fue esta. El segundo renglón para mí fue este. Tiene estas coordenadas.
con respecto al centro. ¿Sí? Es menos 4 en X, 22 para arriba. Esta de acá, vean, esta es menos 15 en X y menos 12 hacia abajo. ¿Sí? Con respecto al centroide del triángulo, ¿no? Y ya la última, para mí, que es esta esquina, va a ser en X, van a ser 12, y en Y va a ser negativo, va a ser menos 16. Y así es más o menos como debe lucir su triángulo. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos dos. Vamos a hacer lo mismo ahora con este, ¿no? Este de acá. Lo acerco. Es que en este ya cerramos esta ventanita. Y voy a hacer lo mismo, ¿se acuerdan, no? Point element aquí, un elemento de punto, otro elemento de punto acá, y los selecciono los dos y los junto, ¿no? Con join. Para asegurar que exactamente en esta esquina se va a unir con este de acá, con otra articulación de revolución. ¿Y qué hacíamos entonces? Decíamos, nos vamos a point element, le pongo en una esquina, triángulo, otra vez, otro point element, y lo pongo aquí exactamente a la mitad del eslabón que voy a unir. Entonces ya están los dos elementos. Selecciono uno, un elemento punto, le doy Shift, lo mantengo oprimido y selecciono el otro. Se activa esta opción de unir, le doy clic y ya lo tengo. Entonces ahorita, como está, este está libre, ¿no? Entonces se tiene que ver como un péndulo triple, ¿no? Cuando le doy Run. Ahí está. Entonces voy bien, ¿no? Aquí con esto le puedo yo mover estas flechitas para correrlo para acá, más arriba, ¿no? Ustedes quieran ubicar. Stop, reset. ¿Y qué falta? Ah, pues me falta cerrarlo, ¿no? O sea, este punto de acá. Vamos a hacer lo mismo. Pongo un point element a una distancia de 70 y a 30 hacia abajo. ¿Sí? Vean, lo puedo poner donde sea. Veanlo, ¿no? No importa donde yo lo haya puesto porque ahorita le voy a cambiar las coordenadas. Entonces aquí en X decíamos con respecto al sistema mundo tiene que medir 70. Y con respecto a Y tiene que medir menos 30. Está ubicado. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que sí sea la ubicación porque si no voy a hacer otro modelo diferente. Entonces aquí están las coordenadas 70 menos 30 con respecto a este origen de acá, que estoy tomándolo yo como el 0, 0, 0. Ya nada más entonces me falta un point element. Acá selecciono este y lo juntamos. ¿Ya? Ya tenemos entonces nuestro modelo. Le doy Run. Vean cómo ya se empieza a mover. Lo puedo mover yo de acá. Puedo seleccionar uno de los elementos y moverlo. ¿Sí? Puedo mover en este. También lo puedo menear. Puedo poner más o menos como se ve en la figura. Algo así, ¿no? Para que se parezca, ¿no? Pero no importa dónde esté, ¿no? O sea, este puede estar así o acá. Este puede estar así. Entonces, más o menos, ¿no? Ahí lo tenemos acá. Ahora, ¿cómo checamos? Ya vimos que se menea, ¿no? De entrada, pues ya vemos que no es una estructura, si no, no se menearía. Aunque yo le dé Run, no afectaría la fuerza de gravedad y esto quedaría estático. Pero vemos que se menea. Pero no sabemos cuántos grados de libertad tiene, ¿no? Entonces, la forma de evaluarlo es agregando actuadores. Decíamos que los grados de libertad al final representan actuadores. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un actuador. Aquí están los actuadores. Tengo actuadores eléctricos, aquí dice motor. O tengo tipo pistón. ¿Sí? Entonces voy a poner un actuador eléctrico y lo voy a acoplar a esta articulación. ¿Sí? Vean cómo aparece la X ahí. Le doy clic y ya tengo un motor que se acopló a esa articulación. Entonces cuando yo le dé Run, vean cómo empieza a activarse. ¿Sí? Le doy Run y hasta ahí llega porque ahí se atora, ¿no? Hasta ahí llega lo máximo. Pero vean que con un solo motor se activa el mecanismo bien. ¿Sí? Voy a mirar un poquito más para abajo para que tengamos más movimiento. Run. Vean, hasta ahí llega. Pero se activa con un motor. ¿Sí? No requiere más. Quiere decir que entonces
lo que yo había obtenido aquí, teóricamente, de un grado de libertad o un actuador, es correcto, al menos ahorita que lo verificamos virtualmente, ¿no? Acá está un mecanismo de 4 barras, ¿no?